buen día. En el día de hoy hablaremos sobre el Estado Social de Derecho y Bienestar Social. Nuestro grupo está conformado por Solange Litzet Alarcón González, Joan Steven Barrera Castro, Kerly Andrade Cortés Pérez. Vamos a indagar sobre los siguientes aspectos que veremos a continuación: elementos históricos de la pobreza en Colombia, la situación de la pobreza monetaria en nuestro país, la situación de la pobreza multidimensional en nuestro país, el índice de Gini, qué es el Estado Social de Derecho. Veremos si el Estado Social de Derecho cumple con las políticas sociales a favor del bienestar social de las personas, qué es la política social en Colombia y el enfoque de las políticas sociales. Dentro del Estado Social de Derecho y del Bienestar Social, en el día de hoy les voy a hablar referente a la pobreza. Vamos a hablar de los elementos históricos de la pobreza, la situación de la pobreza monetaria en nuestro país, la situación de la pobreza y el índice de Gini en Colombia. Para entrar en materia con este tema, vamos a empezar por definir qué es pobreza. Pobreza. La pobreza es una situación o una condición social económica de la población que no le permite satisfacer sus necesidades básicas, ya sean estas físicas o psíquicas, como lo son la alimentación, el acceso a una vivienda, la sanidad o la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. Se consideran las principales necesidades básicas en todo ser humano. Sin estas necesidades cubiertas, se considera que un ser humano no ha alcanzado un nivel mínimo en cuanto a calidad de vida. La falta de un empleo o unos ingresos insuficientes están muy relacionados con la falta de cobertura de las necesidades básicas, por lo que se consideran indicadores de pobreza. Causas de la pobreza o elementos históricos de la pobreza. Las principales causas son, o los principales elementos históricos de la pobreza son, el hambre, la precariedad sanitaria, los bajos niveles de educación, el crecimiento demográfico, el deterioro del medio ambiente. Existen varios tipos de pobreza, como la pobreza material, la pobreza rural, la pobreza urbana, la pobreza social, la pobreza infantil, la pobreza relativa, la pobreza absoluta, la pobreza estructural y la pobreza extrema. Para definir la pobreza encontramos dos índices, los cuales son índice de pobreza monetaria e índice de pobreza multidimensional. Según el DANE, se considera que una persona está en pobreza monetaria extrema si tiene ingresos mensuales inferiores a 117.605 pesos, y se considera que una persona está en pobreza monetaria si sus ingresos no superan los 25.433 pesos. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística dio a conocer los indicadores de pobreza monetaria y pobreza extrema correspondientes al 2018 en Colombia. Aunque las cifras no tuvieron variación significativa, se ubicaron así. La pobreza monetaria fue de 27% y la pobreza monetaria extrema fue de 7.2%. En relación con la línea de pobreza monetaria extrema tenemos 26.000 personas menos, y en relación con la línea de pobreza monetaria tenemos 197.000 personas más. Colombia es un país más pobre según el Departamento Nacional de Estadísticas DANE. Los índices de pobreza monetaria y pobreza extrema para el país durante el año 2018 registraron un aumento del 27% de la población en Colombia es pobre, así lo afirmó el DANE en su más reciente informe. Esta entidad destacó que durante el año 2017 el indicador de pobreza en el país pasó de 26,9% a un 27%. Estas cifras dejan ver que el último año 190.000 personas ingresaron a las estadísticas de pobreza en el país. Para el DANE, durante el año 2018, 27% de los colombianos se encontraban en condiciones de pobreza monetaria. Esta cifra representó un aumento del 0,1% puntos porcentuales con respecto al año 2017, cuando se ubicó sobre el 26,9%. Por otra parte, las ciudades que mostraron el menor índice de pobreza monetaria extrema fueron Bucaramanga y Pereira, mientras que Quibdó y Riohacha fueron las ciudades que mostraron un aumento de personas que se encuentran en esta condición. En 2018, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional fue del 19,6% y aumentó cerca de 1,8 puntos porcentuales respecto al periodo comprendido para el año 2016, cuando fue de 17,8%.
La pobreza multidimensional, que tiene en cuenta aspectos fundamentales como condiciones educativas, salud, trabajo, servicios públicos, domiciliarios y condiciones de vivienda digna, aumentó y llegó al 19,6%, es decir, presentó un aumento del 1,8% con relación al año 2016, lo cual dejó ver que tan solo en 2 años 1.107.000 colombianos ingresaron a esta modalidad de pobreza. Seguidamente hablaremos del índice de Gini en Colombia o el coeficiente de Gini en Colombia, que fue creado por un italiano que se llama Corrado Gini. Es un estadístico y político quien escribió el libro Las bases científicas del fascismo en 1927. ¿Qué es el índice de Gini? El índice de Gini o coeficiente de Gini es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un territorio, normalmente de un país. El valor de Gini se encuentra entre 0 y 1, siendo 0 la máxima igualdad, es decir, que todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos, y 1 la máxima desigualdad, es decir, que todos los ingresos los tiene un solo ciudadano. Este mismo concepto de desigualdad se puede medir gráficamente a través de la curva de Lorenz. En los últimos 40 años el índice de Gini subió de 0,30 a 0,35. Actualmente Colombia se encuentra en 0,53, ubicando al país como el segundo más inequitativo. Es decir, que el índice de Gini, la desigualdad económica, en las medidas métricas utilizadas para orientarnos respecto a la desigualdad económica, se refiere a que en cuanto mayor es el índice de Gini, mayor es la desigualdad de los ingresos en la población, es decir, unos pocos cobran más que el resto de la población. Al contrario, cuanto más cercano a 0 es el índice de Gini, menor es la desigualdad de los ingresos y por tanto menor es la desigualdad económica. Es recomendable que un país o región no tenga coeficientes de Gini cercano a 1, ya que eso querría decir que la sociedad, monetariamente hablando, es muy desigual. Una sociedad desigual se asocia como una sociedad con poco bienestar económico y con un déficit de estado de bienestar. Ahora vamos a ver qué es un Estado social de derecho. Estado social de derecho. El Estado social de derecho es una forma de organización política que se caracteriza por la especial naturaleza de su misión. Esto asegura el respeto, la garantía y la realización integral de los derechos humanos, los cuales se convierten en el fundamento y la razón última del ser del Estado. Así los derechos humanos encuentran un nuevo significado en el Estado social de derecho. En efecto, esta clase de organización política opta con una estructura jurídica que no solo se limita al reconocimiento formal de los derechos humanos, sino que se somete a las instituciones al mandato de actuar para crear condiciones sociales y materiales que permitan hacer realidad el disfrute de estos derechos. La congruencia o no entre los propósitos del Estado social de derecho y el alcance político, social y económico en cuanto al bienestar social integral de los ciudadanos colombianos. En respuesta a ello, sí hay congruencia cuando las políticas sociales se cumplen al pie de la letra. Sin embargo, podemos ver que a causa de tanta corrupción, tanta desigualdad, las políticas sociales en su mayoría no cumplen lo establecido. Por ende, podríamos decir que no se cumplen a cabalidad los propósitos del Estado social de derecho. Para lograr un Estado social de derecho y bienestar social, debemos empezar por definir las políticas públicas sociales en Colombia y hacia dónde se encuentran enfocadas dichas políticas. Una política pública son acciones implementadas por el gobierno para dar respuesta o solución a una determinada problemática social dentro de un país o una nación. Se ven desarrolladas a través de la ejecución de programas llevadas a cabo a lo largo de un periodo de tiempo específico, generalmente durante 4 años, que es el tiempo que dura un mandato por elección popular. El principal objetivo de la política social de Colombia es lograr que todos los colombianos tengan acceso a educación de calidad, a una seguridad social equitativa y solidaria, al mercado laboral, promoviendo la formalización o apoyando el emprendimiento y a mecanismos de promoción social efectivos.
De esta manera, se pretende generar las condiciones necesarias para que cualquier habitante, sin importar su condición, pueda generar y proteger los activos que posibiliten su desarrollo personal y social, y de esta manera llegar a disfrutar del Estado Social de Derecho. Son muchas las políticas sociales creadas por el Gobierno Nacional, pero dichas políticas se encuentran focalizadas en los siguientes sectores: cultura, deporte y recreación, educación, empleo público, inclusión social y reconciliación, salud y protección social, así como trabajo. También encontramos política pública para infancia y adolescencia, envejecimiento y vejez, juventud, familias, adultez, habitante de calle, sustancias psicoactivas, indígenas y afrodescendientes, mujer y equidad de género, seguridad alimentaria, discapacidad, ruralidad, pueblo étnico o gitano y población raizal. El Departamento Nacional de Desarrollo es el encargado de formular y verificar su cumplimiento. Es el ente rector de planificación en el país, encargado de dirigir el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo y coordina la inclusión de los comentarios adecuados o relevantes por parte del COMPES, quien es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, creado mediante la Ley 19 de 1958 y es la máxima autoridad nacional de planeación. Se desempeña como organismo asesor del gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. De esta manera, la Dirección de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación contribuye a dar los lineamientos en los temas de su competencia, que oriente las acciones del Gobierno Nacional hacia la articulación y coordinación de políticas públicas. Las políticas públicas encaminadas o enfocadas a la reducción de la pobreza y la promoción del empleo y la equidad como fines del Estado Social de Derecho ideal planteado en la Constitución Política de Colombia de 1991. Análisis. Para el logro del Estado Social de Derecho es importante obtener un bienestar social generalizado para todos sus habitantes, a través del cumplimiento de las políticas públicas sociales, que se elaboran teniendo en cuenta sus necesidades y la satisfacción de las mismas para su adecuada integración dentro de la sociedad. Por lo tanto, es allí donde la importancia de conocer y trabajar para mejorar los índices de pobreza existentes en nuestro país, que nos catalogan como el segundo país más inequitativo de Latinoamérica, así como la brecha de desigualdad entre grupos sociales, que direccionan tanto los recursos como los programas a implementarse para alcanzar el fin propuesto, que es la participación e integración de la población más vulnerable. Para concluir, logramos conocer acerca de la definición sobre las diferentes terminologías, porcentajes, datos específicos sobre la manera de calcular los índices de pobreza en Colombia, tanto monetaria, extrema y multidimensional, así como la importancia de conocer sobre el índice de Gini y saber dónde estamos posicionados en términos de desigualdad o inequidad. En base a lo anteriormente expuesto, el Gobierno Nacional desarrolla un plan de intervención en áreas de suplir las necesidades de la población que generalmente se desprenden de la pobreza y la falta de oportunidades. Por tal motivo, las políticas públicas son implementadas en busca de la integración social y del ejercicio del Estado social de derecho al que todos debemos pertenecer.